Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado, el licenciado Melanio Paredes, exministro del Ministerio de Educación, miembro de la Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana y miembro también de la Comisión Estratégica de esa organización, además de enlace para los Estados Unidos del candidato Abel Martínez. Buenos días, Melanio Paredes, gracias por aceptar la invitación que te cursamos para que nos ayude a entender todo esto que tiene que ver con este lío en el Ministerio de Educación, entre otros aspectos, por supuesto. Gracias, Francis. Buenos días, Ángel. Buenos días, Melanio, bienvenido. Yo televidente, la excusa porque ustedes están en la parte más complicada del pueblo. Sí, en el gusto Hay que una vuelta aquí, una vuelta en 1.27 es complicado. Sí, bastante. Pero aquí estamos. Bueno, mira, lo primero que yo quisiera es, para que la gente pueda entender lo que acontece nuevamente con el tema libro de texto, es que aquí hay derechos, naturalmente, y hay modalidades en términos de cómo acceder a insumos para el tema de la educación dominicana. Y que generalmente cuando este tema se aborda, nos quedamos en las ramas. Yo pienso que el principal pecado del actual ministro Ángel Hernández, a quien saludé su iniciativa cuando decidió crear una unidad editorial para editar los libros, producir los libros de los primeros grados de primaria, porque entendía que era una iniciativa importante por una razón sencilla, y la gente lo va a entender ahora. El mercado, para hablarlo así, el negocio del libro de texto en este país oscila, si se lleva al mercado, entre 5 y 6 mil millones de pesos anuales. Si va al mercado. Si lo produce el ministerio, se elimina entonces el margen de intermediación y eso se puede reducir al 50%. Naturalmente que cuando se economiza el ministerio 2 o 3 mil millones de pesos, alguien se perjudica. ¿Quiénes se perjudican? Los que producen y han producido tradicionalmente libros de textos. Pero yo quisiera que esa parte la gente lo entienda, porque yo siempre he asumido la otra perspectiva, que es el derecho sagrado que tienen los niños y niñas del país a los aprendizajes. Y que en esa dimensión el Estado tiene que hacer el mayor esfuerzo con el mínimo costo. De manera que el tema educativo, cuando lo tiran al libre juego de la oferta y la demanda, entonces estamos exponiendo a que el derecho sagrado de los niños y niñas a aprender y a aprender bien esté a expensa de los intereses mercuriales del mercado. Un libro no se puede elaborar a la carrera. En educación es pecado capital la improvisación. Y lo que ha acontecido en estos 3 años y tanto de gobierno, y particularmente en la última gestión, es que se ha caracterizado por la improvisación. Y yo quiero ponerle a propósito el ejemplo, porque en estos días se ha hablado de lo que aconteció durante mi ministerio y que Ángel fue testigo de excepción. De los textos integrados. Los textos integrados. Aquí está el texto integrado de primer grado. Yo les puedo asegurar a ustedes que no se ha escrito en el país de 2010 hasta la fecha algo que pueda superar ese texto integrado. No lo supera. Un libro full color, con actividades, multiplicidad de actividades, y sobre todo porque se hizo tomando en cuenta la clave en estos procesos. Primero, Melanio, ¿qué pasó? Porque no tuvieron que sacar de circulación. Porque cayó en el mismo debate de ahora de los intereses mercuriales y quiénes ganan o quiénes no ganan, que en definitiva no son los estudiantes. Para mí lo más importante es que los alumnos, los estudiantes, puedan ser los ganadores en este proceso. Ahora, en educación es el área del servicio público en que de ninguna manera se puede improvisar, porque tú estás trabajando con una materia prima fundamental de nuestra generación de niños y niñas, que siempre se ha dicho el futuro de la patria, el futuro y el presente de la patria. Entonces, ¿qué ocurre? Un libro de texto no se puede elaborar a la carrera, como ha acontecido con el tema en discusión en este momento.
En aquella situación que nosotros trabajamos los libros de texto, habíamos recibido la información, entrando el 2008, de que estudios internacionales de rendimiento de aprendizajes en el 2008, se había aplicado una prueba en el 2006, ubicaba al país en el último nivel de 17 países de América Latina respecto al rendimiento de los alumnos. Nosotros preparamos este informe en el 2006, que era el ranking escolar dominicano, cuando salimos del ministerio. Y aquí comparamos clasificación de centros educativos, YESE, que es el laboratorio latinoamericano que mide la calidad de la educación, y PISA, que son las pruebas internacionales de mayor prestigio. Y en todas esas mediciones, República Dominicana ha aparecido en el último lugar en materia de aprendizaje. Entonces, eso implicaba un desafío, porque tú no puedes esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. Claro. Y nosotros nos planteamos en el 2009, en ese entonces, cuando recibimos ese estudio, que había que producir un cambio fundamental en los primeros grados, porque ¿cuándo es que efectivamente tú logras el mayor impacto en los niños? En la edad temprana. Sí, la edad temprana. Si tú no logras de los 3 a los 6 años impactar en términos de el abordaje del conocimiento, las habilidades, promover la inteligencia múltiple de los niños y niñas, tú lo pierdes todo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, vivimos en una sociedad de mercado, de libre oferta, de libre juego de la oferta y la demanda, pero hay un derecho que tienen los niños dominicanos que hay que preservarlo. ¿Y qué nos planteamos? Bueno, vamos a trabajar en los contenidos de los textos de preprimario a 4º grado. ¿Por qué? Porque es ahí donde el niño o la niña puede aprender, puede dominar la lectoescritura. Un profesional cualquiera que no tenga lectura comprensiva es un fracaso. Y lo cierto es que dice un estudio del 2015 que cuando llegan a los 10 años, los niños latinoamericanos son incapaces de leer un texto simple de manera comprensiva. Y ese fue nuestro objetivo. Vamos a trabajar fuertemente con esa población estudiantil y del 5º grado allá, que vaya al mercado. Porque ya de 5º grado, secundaria, que ahí es un buen pastel, como le han llamado ahora, el negocio, pues que hagan los textos. Pero nosotros vamos a centrarnos en que el niño y la niña del preprimario, que es el año obligatorio por el Estado Dominicano, al 4º grado, aprendan a leer y escribir correctamente. ¿Qué implicaba eso? Bueno, este libro, y lo hicimos de preprimario hasta 4º grado, este libro le salió al ministerio en el 2010 en 70 pesos. 70 pesos. Ese libro en el mercado puede costar 750 y hasta 1050 pesos. O sea, hicimos una economía importante para el Estado Dominicano, lo que supone que no era negocio. O sea, nuestra intención no fue hacer negocio, porque era mucho mayor posibilidad de negocio si tú lo comprabas en el mercado y te daban una comisión por ello, lo que se estila y se ha estilado por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tampoco se improvisara. Nosotros llamamos a la dirección curricular del ministerio. Trajimos desde una universidad privada a la directora de currículo. La hicimos viceministra y la pusimos al frente de un equipo que tardó 1 año y medio estableciendo investigaciones para ver cuáles eran los aprendizajes que esperamos del niño de preprimario, de primero, de segundo y 4º grado. Un niño que entra a la escuela por primera vez a los 5 años necesita conocerse. Yo tengo identidad, yo soy Felipito Rojas. Tengo un nombre, tengo un derecho. Por ahí comenzaba. Y eso le llaman logros de aprendizaje o aprendizaje desesperado. Establecimos una relación de logros de aprendizaje en esos primeros grados. Y con esos logros de aprendizaje y el currículum actualizado, entonces comenzamos a trabajar los textos. ¿Qué hicimos? Contratamos los mejores en cada área. Trajimos especialistas del exterior, porque el país no es productor de conocimiento básico. Aquí te puede hacer, tú conoces un historiador y te hace un buen libro de historia. Pero biología, química, física, aquí no. Todos los libros y textos que hemos utilizado tradicionalmente, ustedes lo saben, no vienen de España, o de Chile, o de Argentina. No está faltando ese personal. Nosotros no tenemos, como país pequeño, sin el suficiente desarrollo, no tenemos investigación básica. Pero así y no fueron somos los productores libros de conocimiento básico. Tenemos que auxiliarnos del conocimiento que hoy felizmente
por la web, las redes sociales, ya ese conocimiento se disemina y tú puedes capturarlo, tú puedes adquirirlo. Entonces, con ese equipo multidisciplinario, trabajamos los libros de texto y lo imprimimos. El ministro dice, hay errores tipográficos que pueden ser corregidos. Y el sector que llama cartel, el sector de los editores de libros, sí, dicen, hay errores garrafales. Claro, siempre un libro cualquiera, sea de Pablo Neruda, sea de Gabriel García Márquez, puede tener un error tipográfico o ortográfico que se corrige. Ahora, el enfoque conceptual, el modelo pedagógico que tiene que estar contenido de alguna manera o reflejado en esos libros, no se corrige si ha sido improvisado. Ahí está el tema fundamental. Con el devenir de los años, ¿qué ocurrió con ese texto? No, fíjense las cosas. Se habló de que todos los libros debían ser incinerados. Yo tengo la felicidad. Ahora yo estuve visitando Pensilvania, específicamente Filadelfia, en las labores de enlace del candidato Abel Martínez para los Estados Unidos. Y el joven que moderaba el acto, que se fue de aquí en el año 2011-2012, es catedrático en Filadelfia, en una de las universidades de allí. Y dice que los materiales que nosotros produjimos en ese momento, que él era estudiante, le sirvió para su formación allí. Y hizo un reconocimiento al presentarme a mí, fue una sorpresa para mí. Hizo una presentación que a mí me dejó estupefacto, sorprendido, porque decía, los materiales que ese ministro elaboró en su gestión me sirvieron a mí, siendo estudiante, para terminar mi carrera aquí. Y hoy soy un docente reconocido en Filadelfia. Bueno, no se ha escrito algo mejor que esto. Y yo lo escribí en un libro, La quiebra de la esperanza, y reté a esos, porque en ese momento se quiso lapidar, naturalmente cuando estaba de por medio, 4 o 5 mil millones de pesos, y había que lapidar a Melanio porque cometió el pecado de producir libros buenos, de buen contenido, actualizado con el currículum, a bajo costo. Eso fue en el 2011. En el 2010 y salí del ministerio en el 2011, a principios del 2011. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención ahora no es defender la gestión de Melanio, sino que siempre que manejemos el tema educativo por las ramas y no vayamos al meollo del problema, estaremos fracasando. Y yo tengo una inquietud, perdona, acerca de yo tengo una inquietud, pero yo me hago vocera de la opinión pública generalizada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que continuamente eso va a seguir pasando, porque continuamente, cada año, cada calendario escolar hay que inaugurarlo con libros nuevos, con compromisos establecidos nuevos, con editoras. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos, no estuve en escuela pública, pero también las escuelas públicas tenían sus libros que eran parecidos a los de nosotros, que venían de España, y nosotros, gracias a Dios, tenemos una formación básica y logramos tener un colegio todo nuestro trayecto, pues idóneo, eran libros que valdría la pena. Entonces, inmediatamente se comienza a incursionar en este tipo de negocios, es que surgen todos estos problemas. Usted lo tuvo por su parte. También este problema se argumenta que son los intereses económicos del ministerio. Entonces, ¿a qué se debe estos cambios de Porque lamentablemente el país vive de la coyuntura y no nos abocamos a que las políticas educativas tienen que ser políticas de Estado. Cada ministro no puede venir con un librito nuevo. Hay un pacto educativo que se firmó en el 2014, promovido por el expresidente Danilo Medina, a propósito de la aplicación del 10%. Y debo decir que en mi caso, hasta el 2010, 2011, no teníamos el 10%, apenas teníamos el 2%, ustedes lo recordarán. Claro. Desde que surgió el movimiento de las banderas amarillas. Con ese 2% nosotros hicimos malabares para producir cambio en la educación. Aquí hay que producir un cambio radical en términos del abordaje de los aprendizajes de los niños y las niñas. Pero nos quedamos cada año en el debate de coyuntura, que si el cambio de uniforme, que si el cambio de texto, que si hay aula o no hay aula, que si hay cupo. Entonces, no nos vamos al tema fundamental. Ese pacto educativo que se firmó en el 2014 con un horizonte hasta el 2030 tenía compromisos de todos los sectores, del ministerio, del ADP, de las iglesias, de la sociedad civil, y era una ruta
para que cada ministro y cada gobierno se orientara y diéramos continuidad a la política educativa. Tú no puedes tomar la iniciativa de una política como esta que ha tomado el ministro ahora, y dentro de un año viene un ministro y te la cambia porque hubo un cambio de gobierno o un cambio de ministro, porque quienes se perjudican son los alumnos. Lo que yo siempre he reclamado, que pongamos el sagrado interés, el sagrado derecho de los niños y niñas a aprender, porque no tienen de otra forma. El tiempo que se pierde en materia educativa es irrecuperable. Entonces, el tema es que seguimos en la coyuntura porque lo que prima no es eso. Lo que prima es la opacidad, la falta de transparencia y el meterme unos pesos en este problema se pensó que con el 4% que que se le asignó finalmente, después de un largo proceso de lucha, se iba a paliar la situación que ha estado históricamente presentado el Ministerio de Educación. Sin embargo, no ha resultado así. Así es. Y es por lo que digo, continuidad. Ahora, hay innegablemente avances que se lograron en la gestión del presidente Medina, el tema de las aulas, el tema cobertura quedó resuelto en más de un 95% y eso ha retrocedido. El tema de la jornada extendida, una iniciativa importantísima para alargar el tiempo y preservar el tiempo de los niños y niñas en las escuelas, que tenía que mejorarse, claro está, dándole contenido en las tardes con los talleristas y una serie de materias adicionales para que los niños pudieran usar de manera útil ese tiempo, en lugar de llenar de contenido esa jornada extendida. La actual administración lo que ha hecho es disminuir esa oferta de la jornada extendida. Hay otros temas como la capacitación fundamental, que es ese tema de los docentes, que también hoy lo que vemos es que las instituciones del sector, como el Instituto de Formación Infodosu, ha aumentado su nómina y no se ven resultados que sean plausibles. ¿Qué pienso yo? Y es lamentable, porque nunca me ha gustado hacer politiquería con un tema tan sagrado como la educación, que los 4 años de gobierno son lamentablemente años perdidos, porque no se ha avanzado en ninguno de los indicadores educativos que tenía el país hasta el 2020. Y peor aún, hemos retrocedido. La pandemia sacó de las aulas se estima a más de 250.000 de alumnos. Y lo que vemos a diario, lejos de atraer a esos niños que se fueron de las aulas por el efecto de la pandemia, es que más se están yendo porque no estamos ofreciendo las aulas, el cupo necesario para atraer a esos alumnos. Es lamentable porque si estábamos en el piso en materia educativa y hay retroceso, entonces estaremos ya en la escala negativa. En el subsuelo. Cuando tú mencionaste el tema de las reformas al sistema educativo nacional, si fuésemos a tener esa oportunidad, ¿qué aspectos podríamos reformar así en términos esenciales a los fines de dar un salto cualitativo? Para mí, insisto, lo importante es que las políticas educativas del gobierno se traduzcan en políticas de Estado, que haya continuidad. Y hay un pacto ahí, sí. Hay unos referentes, hay unos compromisos. En segundo lugar, aquí hay que hacer un compromiso con el magisterio. Yo lo he insistido, en su momento tuve el sombrero de dirigente magisterial, pero es el sagrado tiempo de la escuela, no puede afectarse. Y por eso yo entiendo que los maestros se merecen todos los beneficios sociales y económicos del mundo, pero al mismo tiempo hay que exigirle el cumplimiento del horario escolar. No es posible que con 600 horas de clase al año, 500 horas de clase al año, podamos tener un producto educativo de calidad. Es indispensable tener al menos, como se estableció en mi gestión, 1000 horas de docencia al día, que son unas 200 jornadas en el año de docencia. El tema de los maestros y maestras. Ha habido escándalo ahora con el tema de los concursos de oposición. Es importante porque la joya de la reina es el magisterio. Tenemos que cuidar ese magisterio, tenemos que preparar ese magisterio, porque sin un magisterio con las suficientes destrezas y competencias para poder cambiar la realidad educativa, estamos perdidos. En Finlandia, en Singapur, en los países nórdicos que han tenido altos niveles en términos de rendimiento de sus estudiantes, es porque han protegido la profesión docente. Pero y el concepto y la visión de la educación nuestra con respecto de, por ejemplo, el sector empresarial, o lo mejor dicho, para no entrar en ese tipo de asuntos, el empleador quiere tener un profesional y un estudiante que corresponda
a su situación empresarial. Pero ¿es esa la realidad que debe nosotros empujarnos en un sistema educativo? No, de ninguna fabricar para empleados. De ninguna manera. La formación preuniversitaria en este caso tiene que ser integral. Tú tienes que poner al alumno de hoy en condiciones de enfrentar la incertidumbre de lo que es hoy característico de la incertidumbre. Sí. El futuro es incierto. Y tú tienes que preparar a ese niño, a esa niña, en condiciones tan flexibles que le permita incluso acometer con éxito esa incertidumbre. Entonces, nada de esos modelos de que el mercado me dice que yo tengo que formar, porque eso siempre es la coyuntura que lo está determinando, y tenemos que producir investigaciones, tenemos que ir pensando en que en este siglo XXI hay una mutación en las profesiones, hay ya situaciones que te las va a resolver la inteligencia artificial o te las resuelve sencillamente un sistema computarizado, por ejemplo la contabilidad. Entonces tú tienes que pensar en qué es necesario, cuáles son las competencias, cuáles son las destrezas que tú tienes que estimular a nuestros alumnos para que puedan enfrentar con éxito el desafío de su proyecto de vida. Hablando de desafíos, fuiste, como lo dijiste, presidente de la ADP. Entonces, desde esa perspectiva, Melanio, ¿cuál es tu apreciación del comportamiento, del rol que viene frente a estos desafíos la ADP? Porque realmente no ha podido, y son males que viene evidenciando desde los otros gobiernos, no desde esta gestión. O sea, desde los otros gobiernos vienen cumpliendo. Educa en su momento, también tú recuerdas, dentro de todos los estudios hizo uno de la baja de sesión, de las bajas horas de clases que se recibían en ese entonces, que eran, conclusión, eran 2 horas y media que recibían los alumnos en las escuelas públicas. Entonces, eso fue justamente lo que recibí en el 2008, y de ahí que lo elevé a una visión misional, y puse la misión 1000 por 1000, 1000 horas de docencia en calidad por 1000 horas de docencia en calidad. No solamente tener más tiempo, sino imprimirle calidad a esas horas de docencia. Yo he defendido toda la vida las condiciones de vida y salariales del docente. Pero se le han incrementado. Siendo cabeza del ministro del sindicato y en el tránsito del gobierno del doctor Balaguer a Leonel Fernández en el año 97, logramos el más alto incremento salarial en los maestros, entre sueldo base e incentivo un 110%. Y no se hizo una sola huelga, no se tiró una sola piedra. O sea, lo hicimos con inteligencia. Yo siempre he dicho al gremio, la dignificación de la profesión docente comienza por dignificar lo que usted hace. Y usted, si no le brinda esa atención a los niños en el tiempo que es pertinente, que es necesario, entonces su profesión no está siendo digna. Yo creo que sí. Yo creo que al maestro hay que darle más, pero hay igualmente que exigirle también más. Yo pienso que el interés pecuniario tiene como más repercusión a lo interno del Ministerio de Educación que el problema gremial. En este momento el problema no es gremial. Así es. El problema es más bien económico. ¿Cómo podríamos evitar que ese sector que económicamente siempre quiere sacar partido, ventaja de situaciones como esa, podamos deslindarlo, podamos sacarlo de la materia educacional? ¿Es posible? Planificación y transparencia, que es lo que ha faltado a esta administración. Planificación y transparencia. Usted no puede inventarse 2 meses antes, 3 meses antes, cambiar unos libros de texto o cambiar el uniforme. Imposible. Eso es improvisación. Usted no puede, un tema que hay que manejarlo 10 meses antes, usted tiene que establecer cuál va a ser el cupo que vamos a tener para el inicio del año escolar, con una ventaja. Aquí la densidad poblacional o la natalidad está, digamos, estabilizada. Aquí las familias hoy tienen, cuando nosotros nacimos éramos 8, 7, 9 muchachos. Ahora son dos hijos por familia. La población estudiantil en los últimos 15 años es la misma. 1.8 millones de alumnos en las escuelas públicas y unos 700.000 en el sector privado. Si la población estudiantil es homogénea, es uniforme, no hay grandes incrementos de un año para otro, entran 120.000 alumnos en preprimaria y salen entre 110 y 120.000 bachilleres. Si esa población es estable, es uniforme, usted tiene un manjar para planificar. Claro. Y usted tiene que saber, salieron 4.500 maestros por jubilación, usted sabe que tiene que contratar una cantidad de maestros similar
y respetando las áreas, para que cuando comience el año escolar, cada alumno pueda ser atendido por un profesional competente del área que corresponda. Si usted dice, bueno, tenemos tantas aulas que se han deteriorado, usted tiene que 6 meses antes preparar un programa de mantenimiento correctivo para que esas aulas estén disponibles, estén habilitadas el día del inicio del año escolar. Si usted necesita tener los materiales educativos, el libro de registro o lo que llamamos el libro de curso, que es donde se lleva la bitácora, lo que pasa día tras día, el profesor firma, dice los contenidos que agotó. Si usted tiene que tener eso desde el primer día de clase, el 28 de agosto, usted no puede improvisar unas semanas antes para mandarlo a impresión o licitarlo. Es un tema de planificación y un tema de transparencia, porque en todo esto que ha pasado en el ministerio hay mucha opacidad. Ahora se destaparon con un tema de contratar macana, gas pimienta. Teníamos esta inquietud para plantearte la TIC. ¿Cuál es tu apreciación? Como si esa fuera la responsabilidad. Por Dios, sí. La policía escolar tiene que ser un auxiliar del maestro y del director para manejarse con esos niños y niñas en un tema de persuasión. Y si alguno se pasa de la raya, de ver cómo se puede someter a la obediencia sin llegar a esta situación de manejo delincuencial. ¿Quién dijo que a un muchacho se le puede esposar o que se le puede lanzar agua pimienta? Gas pimienta. Sí, gas pimienta. No, eso indica que hay sectores que piensan que en el ministerio están todo el dinero del mundo y todo lo que no pueden resolver por otro lado lo mandan al ministerio, y no es así. Yo he dicho, el 4% era un punto de partida, no un puerto de llegada. Porque cuando aquí se aplicó el 4% en el 2013, ya en América Latina el promedio estaba en 4.15. Y había países que duplicaban esa inversión. Yo siempre he sostenido que no es solo más inversión, sino más y mejor inversión en educación. Hay que focalizar la inversión de manera que pueda ser, tenga calidad y que pueda tener impacto. En 10 años no se ha evaluado el impacto de la inversión del 10%. Y si bien tenemos las aulas, tuvimos asistencia a los alumnos, es importante ver cómo ese 4% ha impactado la calidad de los aprendizajes de los niños, que no es otra cosa que los niños y las niñas aprendan comprensivamente a leer y escriban correctamente. Eso es y el asunto fundamental. Fundamental. Sí. Ya a partir de ahí tú puedes aprender, para decirlo así, otros conocimientos. Pero lo importante es que si tú vas a leer un texto, como pasó en la prueba PISA, la mayor parte de nuestros alumnos se quemaron en la prueba PISA de 2500, que es una prueba prueba internacional de altos estándares, porque no interpretaban el mandato. Eran incapaces de comprender lo que se les pedía, porque no hay el conocimiento, no tienen la competencia. Y lo mismo en las terces. No han podido aprender a leer comprensivamente. Ahora bien, tenemos... Esa es una deficiencia enorme que en algún momento tendremos que abordar. Aquí el niño no se le enseña a razonar, a comprender, a entender. Y en función de ese aprendizaje, emitir juicios de valores, de otros aspectos de la vida misma. Es un tema que un desafío. Yo recuerdo que Mark Twain decía respecto al sistema educativo norteamericano en el siglo pasado, decía Mark Twain que nuestro sistema educativo se limitaba a pasar de la nota del profesor a la nota del alumno sin que mediara el razonamiento. Y seguimos en lo mismo. Increíble. Y el alquiler de los 400 furgones móviles, ¿qué te parece? Improvisación. Para convertirlos en aulas. Quedaron unas 700 aulas, se ha denunciado, en más de un 80% del gobierno pasado. Y supuestamente por unos nudos legales no se le dio continuidad a esas aulas. Pero se iban a construir 200 estancias infantiles. Dejó la gestión pasada de Danilo Medina, y para poder acometer la oferta en primera infancia, de 0 a 5 años, las estancias infantiles. Este gobierno dejó caer eso. Entonces, por eso yo digo, ha sido una gestión perdida estos 4 años. Melanio, hay un asunto, hemos hablado de las deficiencias. Ahora bien, el magisterio, el propio profesorado, no estaría en condiciones de contribuir con la transformación del propio sistema educativo, por cuanto el producto final, que es el estudiante, no tiene niveles de comprensión de estos textos que tiene a su mano. Tiene que ser así, tiene que ser así. Pero yo digo que si sentamos al ADP con el ministerio, con los demás actores de testigos, ellos tienen que asumirlo, porque es el discurso del gremio.
lo fue de que yo lo dije y sigue siendo el discurso. Ahora, tú tienes el discurso que traducirlo en prácticas y poder evaluar eso. Entonces yo pienso que sí, porque un maestro no puede solazarse, no puede complacerse con hacer un mal trabajo. Él quisiera que su trabajo tenga un impacto, claro, y que los niños y las niñas efectivamente se puedan beneficiar de esa intervención. Pero al mismo tiempo también, al maestro le pedimos todo. En mi gestión se trabajaron los cuadernos de familia, en base a unos valores. Todo eso se echó hacia atrás. Sí. Recuerdo que el ministro Varelo lo asumió, se publicaron en el Listín Diario unos cuadernos de familia que implicaban una cantidad de valores. ¿Qué implicaba? Que asumir la formación de los alumnos y alumnas de las escuelas era también responsabilidad de las familias. Sí. E incorporábamos a través de la escuela de padres, la participación de la familia, su compromiso para contribuir con los maestros a los mejores aprendizajes de sus hijos. ¿Por qué? Señores, hay problemas que son de la sociedad. Decía un prelado católico el día pasado que el barrio fue asaltado por la delincuencia y que teníamos que tener ahora sumo cuidado en que también la delincuencia asaltara y tomara la escuela. Cuando hay estos episodios de delincuencia en las escuelas es porque viene del barrio. Sí. Eso no lo puede resolver el maestro por sí solo. No. Es un tema de la sociedad, es un tema de la familia que tenemos que comprometerla. Aquí hay un 40% de hogares monoparentales. Hay niñas que se embarazan a los 14 años, a los 12 años, y a los 19 tienen 3, 4 hijos de diferentes padres. Y finalmente, ¿quiénes van a atender van a criar esos muchachos? Los tíos, los abuelos, porque los papás ni se saben. Bueno. Entonces, es una realidad que tenemos y que nos viene desde la calle, nos viene desde el barrio. Entonces, con todos esos problemas tienen que enfrentarse los maestros. La escuela no fabrica y en muchos casos, por el tema de cupo, con 40 o 50 muchachos, cuando la educación se ha determinado que los mejores rendimientos es cuando la educación es personalizada, cuando tú tienes un rango, digamos, un promedio de entre 20 a 30 muchachos. Porque tú manejar 40, 50 muchachos con la diversidad, con toda la energía que estos muchachos traen de la casa y de la calle, es una proeza que un maestro pueda tener algún tipo de efectividad. Pero en la época mía, nosotros llegamos a ser hasta 40. Sí. 40 y 42 en el colegio. Sí. Y se manejaba perfectamente, con disciplina, organización y buenos resultados como están, ¿verdad? Que ya podemos... Sí, también, pero tienen que ser muy excelentes maestros. Sí, Melanio, lo ideal es que puedan, recuérdate que cada alumno es un ente en sí mismo, así es, heterogéneo. Tú no puedes trabajar con 40 muchachos pensando que todos son, no. Hay inteligencias múltiples diferentes, uno tiene una más desarrollada, otro, entonces el profesor tiene que hacer un trabajo de alguna forma personalizado. Melanio, y en la formación técnica, ¿cómo tú la evaluas? Tú fuiste también director de Infotet. Parecería que ahí sí estamos encausados en mejores derroteros, ¿verdad? Quizá, como decía Bayuso, porque el empleador y Infotet no lo financia el Estado. Lo financian los empleadores, los propios trabajadores, y las empresas se han encargado de que le formen los obreros calificados que ellos requieren. Lo cierto es que mi mayor experiencia, más positiva en materia de formación de recursos humanos en este caso, lo tuve en el Infotet. El Infotet sigue siendo una institución importantísima, tiene que renovarse de manera permanente porque los oficios van mutando, va cambiando. Sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, en un momento dado, Bauta Roja, que era ministro de Salud Pública, nos decía que tenía más de 10.000 millones invertidos en equipos médicos en su caja. ¿Por qué? Porque le faltaba una tarjetita, porque tenía un problema digital no resuelto y no había quien pudiera acometer la reparación de esos equipos. Comenzamos a formar tecnólogos en el Infotet con especialidad en reparación de equipos médicos. Y varios años después me dijeron que 7 u 8 mil millones de pesos de los 10.000 que estaban ahí se recuperaron, producto de que esos muchachos jóvenes pudieron poner a funcionar esos equipos. En el ámbito político, la formación técnica tiene un potencial que tenemos que seguir incentivando. Nos quedan 2 o 3 minutos, Melanio. Vamos a aprovecharlo para hablar un poquito de la política, porque tú eres un político, por supuesto. Sí. ¿Cómo anda la candidatura? Y ustedes han aprovechado mi pasión por la educación y me han... pero vale la pena. Es que hay una situación y es también un problema de política. Exacto.
¿Cómo está la candidatura de Abel? Muy bien, muy bien. El caso nuestro, y aprovecho que este programa se ve en los Estados Unidos, acabamos de regresar la semana pasada, estuvimos reestructurando, que hubo cierto rezago en la reestructuración y renovación del partido en el exterior, producto de la pandemia, todo que implicó que muchos dominicanos y dominicanas de la diáspora tuvieran que recomponer su forma de vivir, de trabajar, etcétera, y eso no pudimos aplicar las resoluciones del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina en el tiempo en que se hizo en República Dominicana. Por ejemplo, aquí nosotros ingresamos al partido más de 505,000 dominicanos y dominicanas, el 57% jóvenes entre 18 y 35 años, y eso no pudimos hacerlo en el exterior. Con el ingrediente de que la Junta Electoral pretende de que los dominicanos en el exterior, con posibilidad y capacidad de votar, sobrepase el 1.000.000 entre Estados Unidos, la circunscripción 2, que es Puerto Rico, Panamá, la Florida, Sudamérica y Europa. Y eso implicaría que el exterior pudiera determinar, por supuesto, las elecciones, claro, porque se convertiría en el segundo espacio con mayor número de electores después de la provincia de Santo Domingo, conforme el censo en cuestionamiento tiene unos 1.2 millones de electores, en el caso de la provincia de Santo Domingo. Bueno, ¿qué hicimos estas 2 semanas en Estados Unidos? Pudimos reestructurar las estructuras de dirección en el estado de Pensilvania, en el estado de New York y de New Jersey. Los equipos de campaña han venido funcionando desde que estuvimos en abril, y Abel Martínez estará, y lo anuncio, aprovecho para la primicia a todos los compañeros y compañeras y la diáspora dominicana en Estados Unidos. Abel Martínez estará a partir de finales de este mes de septiembre visitando, interactuando y socializando con los dominicanos en el exterior, escuchando sus pareceres y pidiéndole que contribuyan a que recuperemos la esperanza del país, porque este país no aguanta los apagones, la carestía de vida, la inseguridad y una serie de taras que fueron felizmente encaminadas o resueltas en la gestión del PLD, pero que lamentablemente hemos retrocedido. ¿La alianza, cómo marcha la alianza entre el PLD, bien, la alianza marcha bien, y aunque la gente quiere escuchar de grandes acuerdos, sí, en las grandes demarcaciones, y que se vean los dos. Vamos a preguntar de eso, Santiago, sí, que hay de veracidad en eso. Para mí lo más importante es que se ha respondido a un espíritu que hay en las bases de los partidos. Sí. Ya los dominicanos entienden que el cambio ha sido un engaño, quieren salir de este gobierno y han dicho que no es posible salir por toda la voracidad que este gobierno, el manejo de tantos recursos, si no nos unificamos. Entonces, el hecho de un anuncio para unos 86 municipios y 130 y tantos distritos municipales crea una atmósfera de que al menos no hay diatriba, no hay ataques entre la oposición, y eso facilita que al final, como yo he dicho, si hay una primaria de la oposición en primera vuelta, bueno, el que clasifique recibiría el apoyo de los que no lo hagan en esa primera vuelta electoral. Pero los números siguen favoreciendo al primer mandatario, los números de las encuestas que se hacen en el país. ¿Cómo se explica Luis eso? Abinader no ha sobrepasado el 42%, que es la votación dura del PRDM, de ese sector que al finalizar este gobierno habrá gobernado 16 años. 47, porque dicen 48. Del PLD, pero habrán gobernado 16 años. Alternativamente. Bueno, pero si tú lo hicieron directo. Si tú evalúas los 45 últimos años, ellos tienen una buena parte también, para hablar de los problemas no resueltos y los que fueron resueltos. Porque nosotros fuimos capaces de dejar circuito 24/7 de energía eléctrica, y la gente hoy está al salto de la pulga, como dicen en buen dominicano. Pero Luis ha tenido que bregar con pandemia, con una serie de problemas, con la guerra de Ucrania y Rusia. Son muchos los problemas que ha tenido que... Danilo le sorprendió al final de su mandato la pandemia y lo manejó excelentemente. Y le dejó una pandemia bajo control, que debo reconocer, porque sería injusto de mi parte que ellos manejaron el final de la pandemia con el tema de la vacuna con efectividad. Ahora, a un gobernante se le elige no para lamentarse de los problemas, sino para acometer soluciones a los problemas. Porque si bien hay una guerra en Ucrania, muy lejos de aquí, el gobierno de Leonel Fernández en el 2007-2008 enfrentó una crisis financiera. Danilo Medina enfrentó situaciones muy difíciles. Y la
resolvió. O sea, los gobernantes están para soluciones, no para lamentaciones. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Melanio Paredes por habernos acompañado en la mañana de hoy en el matutino del país, el matutino de nosotros por el Canal 6. Ha sido un gran placer tenerlo y que nos haya podido explicar con tantos detalles como lo ha hecho toda esta problemática que envuelve al Ministerio de Educación y todos estos aprestos políticos que ya se enmarcan dentro de su propia militancia PLDista. Gracias al señor Melanio Paredes y gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y entonces bajamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado, querida Rosa María Jiménez, que como siempre tenía la última preguntita. Hacemos una pequeña y breve pausa y retornamos inmediatamente.